apenas bajamos del taxi y el señor insistió de devolvernos el cambio de 100 pesos. 100 pesos, para los que no son argentinos, es muy poca plata. Y esto me hizo pensar de un video, porque en ningún lado del mundo puede pasar esto, que el taxista te devuelve el cambio menos que cuando son 100 pesos. Así que vamos a hacer un video sobre este tema. Y sobre cosas que a mi esposo, siendo extranjero, le sorprenden sobre la vida aquí en Argentina. Así que esto es solo el inicio de todas las cosas que nos va a enunciar que le fueron sorprendiendo a lo largo de su estadía en Buenos Aires, en Argentina y en algunas provincias también. Si te gusta mi contenido, no olvides de suscribirte gratis acá para ayudarme a crecer mi canal. Bueno, como obviamente muchos de los que ya nos siguen, o si hay gente nueva que no nos sigue, nosotros somos una pareja binacional y claro, cuando vamos uno al país del otro, hay cosas que a mí me han sorprendido mucho del país de mi esposo, claramente. Pero ahora estamos viviendo la situación inversa, así que es mi esposo cosas que le sorprenden de Argentina. No es la primera vez que está en Argentina, pero sí es la primera vez que se queda tanto tiempo en Argentina. Entonces no es lo mismo venir como turista una semanita que estar acá conviviendo 2 meses. Así que mi esposo nos va a contar qué le sorprendió. Mi amor, ¿qué te sorprende? Bueno, hay varias cosas. Deberíamos hacer una lista, pero no, la verdad que este video apareció así incógnito. Y voy a decir con algo que lo vi más en Buenos Aires, en las partes urbanas de Buenos Aires. El paseador de perros. El paseador de perro como figura laboral. Como figura laboral. O sea, a ella, por ejemplo, cuando vino a Rumania se enteró que tenemos brujería como la brujería como trabajo legítimo. Con una nomenclatura fiscal y que las personas que hacían brujerías podían tributar en Rumania inscribiéndose para pagar impuestos por la actividad que hacían. Eso me sorprendió mucho. Y bueno, y aquí el paseador de perros. Yo primera vez cuando vi, digo, ¿pero qué? ¿Esta mina que tiene 15 perros? Claro, ¿Qué está claro. pasando? No, es un paseador de perros, de esta trabaja. Vamos a dejar una imagen, o porque tomamos fotos también de esta situación. Y no, la diferencia que mi esposo hace, dice, ¿pero por qué pasea tantos perros? Porque había una persona, chica o un chico, que tenía 15, 20 perros. Lo vimos en el barrio de Belgrano. Sí, Belgrano. Y en Rumania no existe una persona que haga como trabajo sacar a pasearte el perro. Cada uno saca su mascota individual, claro, pero no toma responsabilidad de una mascota ajena. No, antes que nada, espera, ya sabes. Si te gusta nuestro contenido, dejarnos un like, un subscribe para no perderte ningún otro video. Y si te gusta mucho más, ayudarnos con tu granito de arena por una suscripción mensual de muy poco dinero. Bueno, otro punto, por decir así, es la amabilidad de la gente. O sea, nunca tomé un Uber o un taxi sin que me pregunten de dónde sos, qué te trajo aquí. No sé por qué se dan cuenta, después de 2 palabras ya se dan cuenta que no soy argentino. Y porque le hablas diferente, amor, o sea. Sí, hablo diferente, pero tan visible. Si vos venís así, hablas en rumano. Bueno. Sí, se dan cuenta también y me preguntan. Sí, pero bueno, no quiero continuar con este tema. Yo hablo mucho mejor español que habla este rumano, pero bueno. Y todos te preguntan de dónde sos, qué te trajo aquí, qué estás haciendo, Rumania, dónde está Rumania. No sé, cosas Sí, cómo es la vida allá, cómo qué hay es la vida, allá. sí. Entonces son personas cálidas, Sí. Cálidas que les interesa, que son curiosas de descubrir más, no sé. Sí, no, y aparte decir que recibimos súper bien a los extranjeros, ¿no? Y esto es algo que tenemos en común las dos culturas. Yo sé que en Rumanía, siendo extranjera, me tratan mejor a veces a mí por ser extranjera que a un local, y acá es un poco lo mismo. Porque si uno se da cuenta que no habla el idioma bien o que hablas inglés, siempre tratan de ayudarte en un poco más para hacerlo sentir, para darles esa hospitalidad al extranjero. Y en ese sentido, sí, los argentinos somos así de siempre. Así que es por eso que a él le preguntaban, iba a comprar al supermercado chino y le pedía 2 cervezas y la china y los empleados del supermercado le preguntaban, ¿de dónde sos? Esto fue en Mar del Plata, cuando estuvimos en Mar del Plata. Sí. Otra cosa que estaba paseando, bueno, por Libertador, bueno, también en Tigre. En Tigre, sí. Los tótems de seguridad. O sea, es este coso, te voy a dejar una foto para los que no son argentinos, donde presionas un botón
y te llama directamente a la policía y hay también una cámara y un micrófono para hablar con policía, diciéndole qué te está pasando. Ponerle que te roban el teléfono y claro, no puedes anunciar a la policía si no tienes teléfono que te robaron el teléfono. Entonces vas a este tótem y llamas y estás en contacto con la policía. ¿Y por qué te sorprendió eso? Porque en Rumania no hay. Porque no hay en Rumania, sí, esa una. Y bueno, la verdad, voy a ser sincero, pues, me parece útil solo si te roban el teléfono, que como te dije, no puedes anunciar a la policía si no tienes el teléfono, pero para anunciar cualquier otra cosa puedes llamar a... Sí, con el teléfono, pero bueno, en esos casos Al así... menos que no te conecta con la policía local, tipo, Es que ¿no? con la policía local te conectas, Sí, no con la si nacional. tú llamas a 911 No. o 112 como es en Rumania, tú primera vez te La llamas nacional. al dispečerario, ¿cómo se dice? Nacional, Sí. y de aquí te ponen un montón de preguntas, sí. Pero esto es con la policía local, en la provincia de Buenos Aires es con, bueno, en el caso de Tigre, con la policía del municipio de Tigre, y en el caso de Capital Federal, con la policía de la ciudad de Buenos Aires. Sí, te conecta con la policía de la ciudad, pero bueno, lo loco es que quizás eso en Rumania no tenemos, pero yo creo que más allá si es útil o no en Argentina, es como un plus más para darle tranquilidad a la población por si algo llega a pasar. Bueno, sí, ponele. Y qué lindo está aquí. Porque, por ejemplo, él no contactó un paseador de perros, lo pasea. No, este se lo señor. pasa solito. Otra cosa que me sorprendió es que como yo vine primera vez aquí en 2017 y desde entonces estoy viniendo cada año, pero como dijo Micaela, no para vivir, sino que un día con el barco, una semana de vacaciones, poco tiempo. Entonces me acuerdo que antes estaba hablando con los argentinos de fútbol y todo el mundo me decía Maradona el número 1, Maradona, Messi es bueno, pero mira, no se pueden comparar, Y ahora yo soy charlatán, entonces yo hablo con los taxistas, con los uberistas, con la gente que no conozco, me pongo a hablar, preguntar. 90% ahora dicen de Messi. De Messi. Cambiaron. Y después de ganar el Mundial, Copa América, surgió Copa América. una pasión más grande. Y sí, pero antes no pasaba esto, yo me di cuenta, te lo dije última vez cuando tomamos el Uber, que era el chabón, era fanático de Messi, y dice, él me dijo, mira, lo pregunté, ¿quién es más grande, Messi o Maradona? Él me dijo, mira, te voy a ser sincero, yo tengo aquí, tengo un tatuaje con Maradona, pero ahora me gusta más Messi. Digo, bueno, no hay que taparlo, si quieres te pones de otro lado a Messi. Sí. Y la cultura futbolista, que es algo de cultura, ¿no? Más allá de ganar un mundial o no, porque uno puede querer a la selección por su desempeño en el mundial, pero a lo que voy es, el fútbol está como cultura, como religión aquí en Argentina, y esto se ve también con los clubes chiquitos, con Boca, con los clubes, quiero decir, no selección, con Boca, con River, con Racing, con clubes que la gente tiene mucha pasión por el fútbol. Otra cosa que me sorprendió, pero al mismo tiempo también veo que está pasando en Rumania, es la cantidad de influencers que vienen aquí. Yo estoy siguiendo muchos influencers rumanos y no solo rumanos, y todo el mundo pasa el invierno de la hemisfera nórdica lo pasan aquí. O sea, se puso de moda, me parece, venir aquí, pasar un mes, que no vienen una semana, no vienen por una semana, no. ¿Mes o dos? Pasando el invierno aquí. Sí. Bueno, antes entendí que era de moda porque era muy barato, pero ahora Argentina ya no es tan barato. Tan barato, entonces, pero siguen. Yo tengo incluso influencers rumanos que vienen aquí y, como le dije, un mes, se queda un mes o 2 meses. Yo creo que Argentina es un buen país para ofrecerle la adaptación al extranjero, no solo de vacaciones, sino también para vivir un poquito a corto plazo, lo que son 2 o 3 meses, porque por todo lo que contamos antes, por la fácil adaptación, por la amabilidad, quizás por el clima, por la buena comida, o sea... Sí, pero principalmente los bloggers, los influencers de turismo, de viajes, que están viniendo aquí. Y esto lo vi también en Rumania en los últimos 2-3 años, hay más y más que pasan por Rumania. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno. Otra cosa que tal vez que me parece que ya lo dije en un video, pero no puedo no decirle, es comer tarde. En Argentina se come muy tarde y la verdad que a esta no me voy a poder adaptar nunca. Anoche creo que terminamos de comer a las 11. Sí. Bueno, fue una noche más especial que hicimos un asado, no sé qué,
pero no es normal comer carne a las 11 y ponerte a dormir a las 11:30, 12. Sí. Yo no entiendo cómo. Y bueno, son culturas diferentes, es así. Y es algo que te sorprendió inicialmente por cómo comían tan tarde. O sea, se alarga todo, ¿no? Porque a la hora que nosotros estamos haciendo la merienda o el mate, por ejemplo, en el país de mi esposo están cenando. Entonces como que cambia bastante el cuerpo y la adaptación. Así que eso le sorprendió. Pero es solo cosa de adaptación, porque ella se adaptó en Rumania a comer cenar a las 6, 7 y después no te da hambre. A vos te da un poco. Al principio pero me daba mucha hambre. Incluso ahora tienes una tita, algo para comer con la peli. Pero a mí no. Como a las 6:30, 7 y ya está. Sí, es como que no aguantamos muchas horas de ayuno. Me pongo a tomar una cervecita con una película y bueno, también dormimos más temprano nosotros. ¿Viste? A las 10, sí, 11. Sí. Otra cosa que me sorprendió y la verdad que lo digo con admiración sobre los argentinos es la adaptabilidad de la gente. O sea, de verdad este país pasó por tantas cosas, se termina una crisis, empieza otra, se quejan, pero se quejan de manera así, tipo, entró en su instinto, pero no se quejan doloroso, como no sé, Rumania, tal vez, no Rumania, que Rumania también es mal, en un país tal vez más rico, no están apreciando lo que han. Y acá la gente se adaptó de todo, crisis, subió el dólar, bajó el dólar, pasa de izquierda a derecha, de todo, adaptabilidad de la gente aquí es... El argentino es como el ave fénix, muere y revive en cada crisis. Y cuando escuchas los argentinos que se quejan, lo hacen de manera divertida. Claro, sí. O sea, son tan acostumbrados que... No digo que se queja, pero así, digo, bueno, otra cosa que nos pasa, o sea, vamos a pasar todo. Y siempre caen de pie. Así sí, que... Es verdad. Los admiro desde este punto de vista. Es una característica especial que tenemos ya después de vivir tantas crisis. Sí. Ahora que estoy haciendo memoria, otra de las cosas que me preguntó, ¿no? O sea, este video se basa en todo lo que me fue preguntando y le fue sorprendiendo a lo largo de esta estadía. Y un día íbamos caminando y le sorprendieron las garitas de seguridad que hay en algunos barrios especiales. Por ejemplo, en los barrios de San Isidro, en algunas zonas más exclusivas, cada 100 o 200 metros hay una garita de seguridad con alguien adentro que está controlando y cuidando. ¿Eso te sorprendió? Sí, ¿no? sí. Y como le dije, tampoco me parece eficiente, pero bueno, si así se acostumbra aquí, porque puedes poner una cámara y alguien está viendo la cámara desde una oficina, qué sé yo. Yo creo que estas se quedaron antiguamente, así era antes de las cámaras, así era antes de tener botón de emergencia, qué sé yo. Sí, eso es algo que no es del parte del gobierno, sino que la gente se junta, decide armar fondos y le paga el sueldo a alguien solo para que controle o avise si ve algo sospechoso en el barrio. Sí, bueno. Y bueno, para cerrar este video, otra cosa que me sorprendió es que, o sea, Argentina no es más barata, esta ya es barato, ya sabemos, pero la carne sigue barata. Sí, o sea, en comparación con el precio de la carne en Rumania, aquí sigue barata. Incluso ayer compramos, no me acuerdo el precio, pero me pareció barato. O sea, carne digo... picada, claro, le pedí que me carne. No solo carne picada compramos, mi amor. Sí, carne, diferentes tipos de carne. Sí. Y todo muy barato en comparación con otros precios, o sea, gracias. O sea, te pide por una estela de 1 litro, te pide 4.000 pesos y 1 kilo de carne, no sé, 10.000, no quiero mentir cuánto es, pero me parece muy barato en comparación con los otros precios. Pero bueno, sería muy lógico... bien porque yo soy muy carnívoro. Sí, te gusta la carne argentina, ¿no? ¿Qué te gusta más, las empanadas, la colita de cuadril, el asado? La colita de cuadril. La colita de cuadril. Sí. Muy bien. Las empanadas me gustan, pero viste que hay lugares y lugares. Claro, sí. Y bueno, yo en Rumania le cocino empanadas caseras. Sí, le sale muy bien. Bueno, así que bueno, esto fue el video de las cosas que le sorprenden a mi esposo viviendo 2 meses acá en Argentina. Hasta a mí me sorprendieron porque las preguntas que le hacía, qué es esto, qué es lo otro, fueron también buenas y cómicas y los queríamos compartir con ustedes también, para que tengan su opinión y que nos digan qué opinan de esta sorpresa que un extranjero se lleva cuando viene a la Argentina, pero por un sentido bueno, absolutamente todo. Así que bueno, los espero en el próximo video, voy a estar atenta leyendo sus comentarios. Nos vemos, chau.